Hola, te doy la bienvenida a una serie de videos en los que estaré ayudándote a aprender. Y con cinemática nos referimos a esa parte de la física que se ocupa de estudiar y de entender los movimientos. En esta serie de videos vamos a estar viendo movimientos en línea recta, con velocidad constante, con aceleración constante. También vamos a estar viendo movimientos influenciados por la gravedad, tanto hacia arriba como hacia abajo. Vamos a estar viendo también movimientos con trayectorias oblicuas y movimientos con trayectorias circulares. Vamos a estar analizando gráficos de posición en función del tiempo, gráficos de velocidad en función del tiempo, unidades de medida, experimentos simples y mucho más. Vamos a empezar por algo que todos los movimientos tienen en común, y es que no importa si el movimiento es con una velocidad constante o con una aceleración constante, con una trayectoria rectilínea, curva o parabólica, todos los movimientos tienen espacio y tienen tiempo. Hay muchas formas de medir el tiempo. Las más comunes tienen que ver con el uso de horas, días, semanas, años. Por dar un ejemplo, los años son una unidad de medida en función de las vueltas que da el planeta Tierra al Sol, y como referencia de a partir de cuándo contar esos años, se ha establecido en gran parte del mundo el nacimiento de Cristo como el año cero. A diferencia de medir el tiempo, cuando medimos en el espacio, debemos considerar que hay tres dimensiones en las cuales podemos movernos. Y si bien cualquier movimiento en estas tres dimensiones debe ser interpretado en los tres ejes de desplazamiento, vas a notar que en los primeros videos nos referimos únicamente a movimientos en una única dimensión. Es decir, hacemos una simplificación para empezar a entender el tema, donde en vez de analizar movimientos tridimensionales, analizamos solo movimientos que puedan moverse en una línea recta, ya sea para un lado o para el otro. Para medir los desplazamientos en esta dimensión también hay muchas unidades, sin embargo yo me voy a atener únicamente a las medidas del sistema internacional, aquellas que tienen como unidad el metro y que podemos hablar de los kilómetros, los centímetros y los milímetros. En la recta temporal uno solo puede medir tiempo en una dirección, es decir, hacia el futuro. En cambio, los desplazamientos pueden darse tanto hacia un lado o hacia el otro de donde pongamos un cero de referencia. Antes de seguir con más definiciones, vamos a ver algunos símbolos que nos van a estar ayudando para en la hoja, cuando podamos resolver algunas situaciones de cinemática, no tengamos que estar escribiendo tantas palabras. Con respecto al tiempo, si representamos a partir de una recta numérica, que acá voy a graficar bien rapidito, vamos a poder poner lo que sería la referencia del cero, es decir, el instante de inicio de un movimiento, y a partir de ese cero podemos poner valores de tiempo expresados en alguna unidad. Por ejemplo, aquí puedo representar algunos valores, pero hasta que yo no ponga la unidad de medida, esto pueden ser tanto segundos, minutos, horas, días, etc. Cualquier unidad de tiempo. Por eso lo que vamos a estar acostumbrándonos es a siempre indicar la unidad de medida en alguna parte de esta recta numérica. Yo, por ejemplo, aquí voy a estar hablando de segundos. Y esto que está representando en la recta numérica son instantes en el tiempo. Estos instantes los vamos a representar con la letra T minúscula y siempre vamos a indicar debajo de la T minúscula el orden de esos instantes. Por ejemplo, si yo quiero tomar un instante inicial que sea a los 2 segundos de un movimiento, a ese 2 segundos lo estaré llamando T sub 0. Si por ejemplo quisiera tomar un siguiente instante en un movimiento, el cual llamaría T1, ese lo puedo poner en cualquier lugar a continuación del T inicial, es decir, del 2 en adelante. Por ejemplo, en el 4. Ahí tengo mi instante 1, que sería el siguiente del inicial. Luego podría poner un instante T2 y así sucesivamente hasta un instante final, el cual vamos a llamar T sub F. Por otro lado, si quisiera hablar de un intervalo de tiempo, es decir, de una duración del movimiento, tendría que considerar desde qué intervalo hasta qué intervalo estaría contemplando esa duración. Si por ejemplo estoy considerando desde el instante inicial hasta el instante 2, es decir, desde aquí hasta aquí, tendría una duración de 3 segundos que va desde el instante 2 al instante 5. Eso se va a representar con una letra griega que se llama delta y que se escribe como un triángulo. Delta t es como vamos a
simbolizar un intervalo de tiempo, una duración en el movimiento. Obviamente yo puedo tomar varios intervalos para un mismo movimiento y por eso voy a poder llamarle a este delta t quizás, por ejemplo, delta t A, para diferenciar quizás de un delta t B que podría ser desde el instante 1 hasta el instante final. El cual puedo llamar delta t B. También podría tomar el intervalo total, es aquel que va desde el instante inicial hasta el instante final y que voy a marcar aquí en verde. Este delta t total podría indicarle delta t total con una T mayúscula debajo o simplemente podría escribir la palabra total. En cuestiones de simbología, mientras uno maneje los mismos símbolos con respecto a la otra persona, siempre nos vamos a entender. Lo que sí es una simbología bastante aceptada internacionalmente es que se use la T minúscula para los instantes de tiempo y el delta t para los intervalos. Ya si después a inicio le ponemos una i chiquitita o un sub-0, a final una f u otro símbolo, y lo mismo con los intervalos de tiempo, si usamos una letra chiquita o un número romano o un total, etcétera, eso ya queda más en la particularidad de cada situación. Ahora bien, si no quiero andar contando los instantes para saber cuál es la duración de un intervalo, lo que podemos hacer es restar la posición última menos la posición primera. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo quisiera calcular cuánto es el intervalo delta t A, que va desde el instante inicial hasta el instante t2, puedo calcular esa duración como una resta entre el último intervalo, que en este caso es t2, menos el primer intervalo, que es t sub 0 o inicial. Fíjate que cuando yo me fijé la duración, perfectamente podría haber contado desde el 2 hasta el 5 y ver que hay 3 segundos de duración. Si hago la resta, llego al mismo resultado. 5 segundos menos 2 segundos, obtengo una duración de 3 segundos. Si por ejemplo quiero calcular el delta TB, también voy a restar el último instante menos el primer instante de esa duración, es decir, el T final menos el T1. El número sería 7 segundos menos 4 segundos, obteniendo una duración también de 3 segundos. Y si quisiera calcular el intervalo delta t total, también debería calcular haciendo la resta de el último instante menos el instante primero. En este caso sería el tiempo final menos el tiempo inicial, sub 0. En números esto sería 7 segundos menos 2 segundos, quedándonos una duración de 5 segundos. Para representar las posiciones y los desplazamientos también podemos usar una recta numérica, pero con una particular o mejor dicho, una diferencia con respecto a la recta numérica del tiempo, y es que aquí vamos a poder tener desplazamientos tanto para un lado como para el otro, a diferencia de en el tiempo que solo podés tener incrementos de las posiciones en la recta numérica. Aquí nosotros siempre vamos a tener el 0 ubicado en alguna posición de la recta numérica y luego lo interesante es que podemos determinar hacia dónde será un desplazamiento positivo, es decir, incremento de posiciones, y hacia dónde tendremos valores negativos. Por lo general, lo que yo suelo hacer, aunque no es lo único que se puede hacer, yo suelo trabajar positivo a la derecha y negativo a la izquierda. Pero esto es una cuestión de elección de quien resuelve un ejercicio. Aquí también tenemos que elegir una unidad de medida. Voy a estar usando los metros, en este caso. Y como podés ver, tenemos valores positivos hacia un lado y valores negativos hacia el otro lado de la referencia, que es el 0. El símbolo que vamos a estar usando para representar las posiciones en la recta numérica de los desplazamientos es la letra X. También se suele usar la letra Y, sobre todo cuando se habla de movimientos verticales, y cuando estemos trabajando con las 3 dimensiones verás que usaremos la letra X, la letra Y y la letra Z, una letra para cada dimensión.
Pero como ahora solo estamos trabajando con una dimensión, vamos a estar usando la letra X. Por lo tanto, yo en este ejemplo que me acabo de armar tendré más X hacia la derecha, menos X hacia la izquierda. Y ahora, para un movimiento que se desarrolle con respecto a esta recta numérica, voy a poder elegir posiciones para ese movimiento, empezando con la posición inicial, que si mantenemos la simbología que usamos para el tiempo, aquí tendremos un x sub 0 para una posición inicial, que podría poner por ejemplo en x menos 2, es decir, un movimiento que empieza en la posición menos 2 metros. Luego una posición siguiente que sería x sub 1, que puedo ubicar en, por ejemplo, el 0. Una siguiente posición que podría ubicar en un metro positivo. Y para terminar voy a elegir una posición final en el metro 4. También para los desplazamientos aquí vamos a estar usando la letra delta, quedándonos delta x para un recorrido entre varias posiciones. Vamos a elegir, por ejemplo, la posición inicial hasta la posición 2. Vamos a tomar un delta xa que vaya de aquí hasta aquí. Voy a elegir ahora un delta xb que vaya desde la posición 1 hasta la posición final. Y finalmente voy a estar tomando un delta x total que vaya desde la posición inicial hasta la posición final. Nuevamente, para calcular estos deltas tenemos que hacer la resta entre la última posición y la primera posición del desplazamiento considerado. Si quiero calcular el delta xa, voy a estar haciendo la posición 2 menos la posición inicial. Entonces estaría haciendo 1 metro, que es la posición 2, menos 2 metros, que es la posición inicial. Como tengo doble menos, me va a estar quedando una suma. Esto sería un desplazamiento de 3 metros positivos. Vamos a aclarar, más 3 metros de desplazamiento. Fíjate entonces que estamos haciendo, lo voy a poner acá en azul, un desplazamiento que va desde la posición inicial menos 2 hasta la posición final 2 metros. Hasta la posición 2, que sería 1 metro. En total se acaba de avanzar 3 metros con respecto a este sistema de referencia. Si quiero calcular, por ejemplo, el delta xb, voy a estar restando la última posición de ese desplazamiento, que sería la posición final, menos la primera posición de ese desplazamiento, que es x1. En números esto sería el metro 4 menos el metro 0. Esta cuenta es muy fácil y ya más adelante vamos a ver cómo podemos hacer para que las cuentas, siempre que se pueda, no queden así de fáciles. Y por último, lo que vamos a estar haciendo es calcular el delta x total, que en este ejemplo va desde el metro menos 2 hasta el metro 4. Es decir, la posición final menos la posición inicial es una resta de el metro 4 menos el metro menos 2, quedándonos un desplazamiento de más 6 metros. Este más es importante porque nos está diciendo que el desplazamiento se da hacia donde se incrementan las posiciones. Si un desplazamiento nos quedara con valor negativo, eso nos diría que el desplazamiento se da en contra del aumento de las posiciones, es decir, hacia menos x. Cosa que en el tiempo nunca va a suceder, el tiempo siempre va a ir aumentando hacia el futuro. Ahora que ya definimos todo lo concerniente a cómo medir el tiempo y cómo medir el espacio y qué simbología usar, vamos a empezar con el primero de los movimientos, o mejor dicho, quizás el más básico de todos, que se suele abreviar con las siglas movimiento rectilíneo uniforme. En criollo lo que esto significa es movimientos que se dan siempre en línea recta y con una rapidez constante. Así que todos sabemos lo que es un movimiento en línea recta, vamos a empezar por hablar sobre qué es una rapidez.
Si tomo la palabra ajeno a lo que es la física, rapidez se usa en varios contextos y siempre se refiere a una acción que se desarrolla en función del tiempo. Si esa acción se desarrolla en poco tiempo, diremos que eso sucedió rápido. Si esa acción se desarrolla en mucho tiempo, diríamos que se realizó de manera lenta. Yo suelo bañarme rápido o tengo que cambiarme rápido porque si yo no llego, fíjate, siempre son algunas acciones que estamos hablando, como bañarse o cambiarse, en una cantidad de tiempo. Ahora bien, en cinemática, como nos interesa hablar de movimientos y medir movimientos, la acción de la que vamos a estar hablando van a ser los desplazamientos, es decir, un objeto que estaba inicialmente en una posición y que va recorriendo posiciones hasta llegar a una posición final que esperamos o nos interesa sea distinta de la posición inicial. Si esto lo consideramos en función del tiempo, vamos a estar hablando de una rapidez. Por ejemplo, para movimientos de vehículos es muy común expresar la rapidez en kilómetros por hora, entendiendo que los kilómetros están para medir el desplazamiento, es decir, el cambio de posiciones con respecto a los kilómetros de un camino, y el tiempo está expresado en horas. Matemáticamente, siempre que queramos poner una variable en función de otra, en este caso, para hablar de rapidez, estamos poniendo el desplazamiento en función del tiempo. Lo que se suele hacer es interpretarlo como una fracción o una división. Matemáticamente es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? Que una rapidez siempre se va a expresar como un desplazamiento, es decir, un delta x, en función de un intervalo de tiempo. Arriba podremos tener metros, centímetros, kilómetros, milímetros o cualquier otra unidad para desplazamientos en una dimensión, y abajo tendremos horas, minutos, segundos o cualquier unidad que exprese el tiempo. Y como te decía en el ejemplo, la más común es kilómetros por hora, kilómetros sobre hora. Quizás habrás notado que hasta ahora estoy hablando de rapidez y no de velocidad, y no es un accidente. Si estamos hablando de velocidad, tenemos que entender que hay una pequeña diferencia con hablar de rapidez, y es que cuando hablamos de velocidad estamos hablando de una rapidez, es decir, una cantidad de desplazamiento en función del tiempo, pero que además tiene dirección y sentido. Esto quiere decir que siempre que queramos expresar una velocidad vamos a necesitar de una referencia con respecto a la cual medimos esa velocidad. Si por ejemplo yo te digo que un auto se desplaza a 60 km por hora, te estoy informando de la rapidez, que es una relación entre el desplazamiento y el tiempo que desarrolla ese vehículo. Si además te estoy diciendo que esos 60 km por hora son con dirección y sentido hacia el norte, te estoy hablando de la velocidad, porque con respecto a la referencia de los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, te estoy diciendo hacia dónde se desplaza ese vehículo. La referencia también puede ser con calles o cualquier otro indicio que nos indique hacia dónde se desarrolla ese movimiento. Por ahora vamos a escribir velocidad es igual a desplazamiento en función del tiempo o desplazamiento sobre tiempo, pero más adelante verás que en este sector aparece alguna referencia con respecto hacia dónde se da ese movimiento. Ahora, seguro habrás notado que acá aparece una ecuación, es decir, tengo una igualdad entre una letra que representa la velocidad y una cuenta que representa el desplazamiento dividido el tiempo. Va a pasar en algunos movimientos donde yo conozca, por ejemplo, la velocidad y conozca el tiempo, pero desconozca el desplazamiento. En esos casos, puedo trabajar con esta ecuación para hallar justamente aquel dato que me falta. Si por ejemplo el dato que yo necesito determinar es el desplazamiento, lo que voy a poder hacer es operar en esta ecuación de tal manera que me quede despejado el desplazamiento, y para eso voy a tener que velocidad por intervalo de tiempo es igual a un desplazamiento. También puedo seguir operando para calcular el intervalo de tiempo si es aquello que me falta averiguar, para lo que tendré que hacer el desplazamiento dividido la velocidad. Vale la pena aclarar que estas ecuaciones que tenemos en pantalla son únicamente para movimientos con velocidad constante. Más adelante veremos por qué estas ecuaciones no son útiles cuando necesitamos calcular movimientos donde la velocidad tenga cambios. Vamos a ver algunos ejemplos simples donde usemos estas ecuaciones. Vamos a empezar con la ecuación de velocidad igual a desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Bueno, vamos a ver un ejemplo que involucra un poco todo lo que venimos viendo hasta ahora. Bien, fíjate que se nos dice el instante de inicio del movimiento, es decir, las 9:30 horas,
se nos informa la posición de inicio, es decir, el kilómetro 200 de una ruta, y tenemos el instante final, las 11:15 horas, y el kilómetro 450 como la posición final. Sí o sí tengo que hacer la resta para calcular el desplazamiento y la resta para calcular el intervalo de tiempo. Bueno, no, esto va a ser cuando necesite hacer la cuenta. Muchas veces lo que uno puede hacer es contar en la mente cuántos kilómetros o cuántas horas o cuántos minutos ha transcurrido para este movimiento, ¿no? Lo que sí yo te recomiendo es que para cuestiones que estés aprendiendo, es decir, que te está costando porque es la primera vez que las enfrentas, que cuando tengas un ejercicio escrito como por ejemplo este, primero te organices la información, ¿sí? Vamos a ordenar la información primero para tenerla ahí enfrente. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a identificar que el instante inicial es las 9:30, ¿sí? 9 horas 30 minutos. Que el instante final son las 11:15. Ahí me quedo medio feo. Vamos a corregir eso. Ahí va. Las 11:15, ¿sí? 11 horas 15 minutos. Que la posición inicial es el kilómetro 200. Si bien se dice kilómetro 200, la unidad siempre la vamos a poner luego del número. Y la posición final es el kilómetro 450. ¿Qué voy a hacer a continuación? Voy a empezar a calcular los intervalos. Entonces, de un tiempo inicial 9:30 a un tiempo inicial 11:15, yo puedo contar en mi cabeza cuántas horas y cuántos minutos han transcurrido, es decir, cuánto vale el delta t. Entonces tengo de 9:30 a 10:30 una hora, y de 10:30, si tengo una hora más, voy hasta las 11:15. Entonces no tengo una hora más, hasta ahora tengo una hora. Ahora me falta ver cuántos minutos hay desde las 10:30 hasta las 11:15. Entonces, media hora más tengo las 11. Si a esa media hora le sumo 15, que es lo que me falta para llegar a las 11:15, 11:15, tengo 45 minutos. ¿Bien? Luego, el desplazamiento, quizás es un poco más fácil. Tengo que desde el kilómetro 200 al kilómetro 450 hay 250 kilómetros. Insisto, si quieres hacer, puedes hacer la resta como vimos anteriormente. Es decir, en este caso sería 450 kilómetros menos 200 kilómetros. Si quieres hacer lo mismo para la cantidad de tiempo que tenemos ahí arriba, perdón, acá me faltó poner horas, ¿sí? La cuenta también la puedes hacer, pero separando lo que son las horas y los minutos, ¿no? Te voy a mostrar acá cómo quedaría, porque quizás es algo que no se suele hacer. Yo tengo entonces que el horario final es las 11:50, 45, no, y cuarto, Dios mío, qué mal que estoy. Las 11:15, y a esto le voy a restar las 9:30. Entonces, tengo que recordar que este no es un sistema decimal, es decir, los números no van de 0 a 9 como sucede en el sistema decimal, sino que esto es un sistema sexagesimal. Los números van del 0 al 59, como sucede en los relojes digitales, ¿no? Entonces, yo no puedo hacer 15 menos 30 porque el 15 es demasiado chico. Por lo tanto, si el 15 le pide una hora al 11, el 11 me queda en 10 horas, y una hora en minutos son 60 minutos, es decir que acá tengo 60 más 15, bien, acá me queda entonces 75. Bien, entonces el 15 necesitaba más minutos para poder restarle 30, le pide una hora al 11, el 11 al perder una hora queda en 10, y una hora de este lado derecho son minutos, es decir, 60 minutos. Como al 15 le estoy agregando 60 minutos, me queda 75. Ahora sí hago 75 menos 30, me queda 45. Y del otro lado, 10 menos 9 me queda 1 hora 45. Bien. Ahora que ya tengo identificado cuánto es el
delta t y el delta x, puedo aplicar la ecuación que tenemos ahí arriba. Velocidad igual delta x sobre delta t. Reemplazando tenemos arriba 250 kilómetros y abajo 1 hora 45 minutos. Por último, para hacer esta cuenta en la calculadora tengo que tener en cuenta que la parte de arriba es una cantidad expresada en decimales y que la parte de abajo es una cantidad expresada en sexagesimales, que es como se expresan también los ángulos, por ejemplo. Bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Primero voy a sacarme todo esto de encima para tener más espacio. Y vamos a mover esto para aquí. Yo lo que voy a hacer es agarrar esta hora 45 y convertirlo al sistema decimal en horas. Lo podría hacer también en minutos, pero como estamos hablando de un vehículo, me interesa más trabajar en kilómetros por hora. Entonces, ¿qué voy a hacer? La parte de arriba, por ahora, no le voy a hacer ninguna modificación. Y la parte de abajo voy a hacer lo siguiente. En el sistema decimal yo tengo una coma que separa los enteros de las fracciones de un entero. Entonces, ¿qué cantidad de horas tengo en esta cantidad de tiempo? Veo que hay 1 hora entera y 45 minutos. Por lo tanto, tengo 1 hora, que eso es lo que va a ir antes de la coma, porque es horas enteras, y 45 minutos, que no llega a ser 1 hora, es lo que va a ir después de la coma. Pero aquí 45 está expresado en minutos. Estos son minutos. Tengo que convertir esos minutos a horas, es decir, tengo que agarrar el 45 y dividirlo por 60 para convertirlo a horas. Al hacer eso en la calculadora, ¿sí? Al hacer 45 dividido 60, vas a ver que te queda 0,75. Entonces, ¿qué hay después de la coma? Un 75. El 0 es la cantidad de horas que le agrego al 1, o sea, ninguna. Y esto sí es 1,75 horas. Ahora sí puedo hacer la cuenta directamente en la calculadora porque son todos números decimales. Esto nos va a quedar un número con muchos decimales después de la coma, así que voy a redondear en las primeras dos cifras. ¿Sí? Me queda 142. Voy a escribir primero el número completo y vamos a repasar un poco el redondeo. Bien. En la calculadora me aparece después de la coma 857. 8, 5, 7, 1, 4, 2, 9. Bueno, estos son horas. Perdón, estos son kilómetros por hora. Me quedé con lo otro. Si yo quiero redondear, por ejemplo, en dos cifras, eso significa que todo lo que venga después del 5 no lo voy a escribir. Entonces, el criterio es el siguiente. Si el número a continuación de donde pongo la barrera es un 5 o mayor, el número antes de la barrera tiene que subir una unidad. Si en cambio el número que viene después de la barrera es un 4 o menor, el número antes de la barrera puede quedar donde está. Como en este caso se trata de un 7, ese 5 va a subir una unidad y me va a quedar 142,86. Bueno, ahí la cagué con el color, pero se entiende. Kilómetros por hora. A continuación, lo que te voy a sugerir es que tomes este ejercicio para practicar, es decir, que pauses el video y lo resuelvas vos. Yo lo voy a estar resolviendo ahora mismo. Bueno, si es que lo hiciste, vamos a revisarlo. Primero ordenamos los datos. Tengo un tiempo inicial, que es las 9:30 horas. Tengo un tiempo de finalización, que son las 11 horas 0 minutos. Y tengo informado el desplazamiento, que es de 300 kilómetros. Si considero este tiempo inicial y este tiempo final, tengo un intervalo de tiempo de 1 hora 30
que si convierto a decimal me queda expresado en 1,5 horas. Por lo tanto, al calcular la velocidad voy a estar haciendo el desplazamiento de 300 kilómetros dividido 1 hora,5. Al hacer la cuenta me queda una velocidad de 200 kilómetros por hora. Bueno, ahora vamos a practicar con esta otra ecuación que nos permite calcular un desplazamiento, siempre conociendo como dato una velocidad constante y un intervalo de tiempo. Nuevamente te invito a que practiques para empezar a afianzar estos conocimientos y no que simplemente absorbas lo que yo te voy diciendo. Así que nuevamente te pido, pausa el video, trata de resolverlo y lo revisamos juntos. Bueno, como te decía, lo primero que vamos a hacer es ordenar la información. Si bien en este caso quizás no es tan necesario porque se me está brindando la información de una, yo directamente la podría incluir en la ecuación y trabajar, está bueno también adquirir ciertos hábitos para la resolución de ejercicios en cinemática. Fíjate, tenemos entonces 4 horas que por las unidades me doy cuenta es el intervalo de tiempo, el delta E, el delta T. Y tengo una rapidez que es de 60 km por hora. Ahora, no me están diciendo la velocidad, me están diciendo la rapidez. ¿Puedo usar la rapidez como una velocidad? Sí, siempre y cuando tenga en cuenta el sistema de referencia, que en este caso es muy básico, estamos hablando de un avance, entonces no hay mucho de qué preocuparnos, pero siempre que tengamos informada la rapidez, puedo interpretarla como una velocidad y lo mismo una velocidad puedo interpretarla como una rapidez. Por lo tanto, en este caso puedo decir la velocidad es de 60 km por hora. Me queda entonces que el desplazamiento será igual a 60 km por hora por un tiempo de 4 horas. Al hacer la cuenta en la calculadora, nos queda que esto es 240 y ahora viene el trabajo de las unidades. Hasta ahora lo único que hacíamos era expresar las unidades que quedaban en la cuenta. En este caso yo tengo que hacer cierta operación. Fíjate que tengo repetido en el numerador aquí arriba y aquí abajo en el denominador la unidad de horas. Eso significa que se van a cancelar porque están repetidas, numerador y denominador, y que la única unidad que me queda para expresar la respuesta son los kilómetros. Finalmente, y esto te aconsejo que siempre lo hagas, me queda interpretar si estas unidades tienen sentido con aquello que yo estaba buscando. Para empezar, sí, me están pidiendo los kilómetros y tengo expresado kilómetros, pero además estaba buscando un desplazamiento y yo sé que kilómetros es una unidad para medir desplazamiento, por lo cual esta respuesta tiene bastante coherencia. Y por último, esta es una ecuación que te va a servir muy útil si sos una persona ansiosa, porque perfectamente nos serviría para una situación donde estamos viajando hacia un destino, nos quedan todavía algunos kilómetros por llegar y sabemos un estimado de a qué velocidad constante estamos avanzando. ¿Qué vamos a estar haciendo entonces? Vamos a tomar el delta t, que sería el intervalo de tiempo, y vamos a ordenar en la parte de arriba los kilómetros que nos falta por llegar, en este caso 240 kilómetros, y en la parte de abajo la velocidad o la rapidez a la que estamos avanzando, en este caso 80 kilómetros por hora. Te traigo este ejemplo no porque sea complicado, sino porque quiero que veas qué pasa con la operación de las unidades. Fíjate que tenemos en numerador y en denominador repetido kilómetros con kilómetros. Es decir, que una vez que hagamos la cuenta, ¿sí? En este caso nos está quedando que 240 dividido 80 es 3. Bueno, en este caso la unidad que no cancelé son las horas, pero te están quedando ahí abajo. Entonces, ¿puedo decir que eso son 3 horas o es algo ilegal matemáticamente? Está perfecto. Además de que tiene sentido porque estamos queriendo justamente calcular una cantidad de tiempo y horas es una unidad de medida de tiempo. Cuando la unidad queda en el denominador del denominador, lo podemos interpretar como que está en el numerador de toda la ecuación. Bien, es decir, estas horas que están abajo de abajo en realidad están ahí arriba. Así que ahí queda perfecta la respuesta.